En términos históricos, sí tiene su momento muy difícil en relación a la UDP. Probablemente no estemos en una situación tan alarmante con cifras con inflación de 3 cifras, ¿no? Anual, pero el detalle sí, y lo preocupante es que no hay una voluntad política para resolver los asuntos que estamos buscando resolver en el país. La pobreza extrema, con el último dato del INE, son más de 188.000 bolivianos que están viviendo, nuevos bolivianos que han caído a la pobreza extrema. Con los últimos datos del INE, entonces estamos hablando de que no hay una voluntad política para resolver los asuntos, no hay ni siquiera alguna señal de certidumbre para querer solucionar los problemas y la gente sigue cayendo en pobreza extrema. Son 188.000 bolivianos que han caído en pobreza extrema. Son menos de $2 al día. ¿En qué tiempo han caído en la pobreza? Del 2021 al 2022. El último año, después de la pandemia. Exactamente. Sí. Y en teoría tendría que recuperarse, ¿no? Porque la pandemia terminó el 2021 y el 2022 ya el dato tendría que haberse recuperado, pero más bien ocurrió lo contrario. Siguen cayendo. Y es dramático porque, como lo decían en el espacio anterior, la persona que tiene mayores ingresos, claro, puede llegar a sostenerse relativamente, pero aquellas familias que subsisten, literalmente se les acaban los alimentos que van a tener en el día. Y con ello ya no tienen opción, no tienen ningún tipo de opción. Por eso creo que la madurez política de las autoridades es fundamental, y en eso tiene que ver mucho la calidad institucional. Recordemos que en el periodo de la UDP había un contexto de reciente recuperación de la democracia, y acá en Bolivia estamos en un contexto en el que más bien la democracia se está viniendo a menos, y la calidad de los parlamentarios, de las autoridades, etcétera, está siendo lamentablemente muy venida a menos. Sí. Bueno, Jorge, en esa misma línea estamos en este momento, lo define el momento constituyente, lo define el expresidente Rodríguez Belcé. ¿Cómo ve usted lo de ayer? ¿Qué busca el presidente con el planteamiento de un referéndum? Pero además 6 o 7 medidas económicas. Se criticaba que el presidente no estaba decidiendo, que estaba dejando pasar los problemas, pero como que hubo sorpresa en el anuncio del referéndum y otras medidas. El propio Evo Morales se mostraba sorprendido hoy, y otros sectores igual. ¿Qué le causó a usted el mensaje de ayer? Bueno, hay algunos puntos que rescatar en cuanto al anuncio del presidente, ¿no? El tema de una reunión para encarar la crisis con el sector empresarial y otros sectores más, yo creo que es lo más relevante. También el tema de decir de una forma indirecta de que tenemos que subir el precio del combustible también, con la entrada en vigencia de 2 buenas gasolinas, o gasolinas de alta calidad en comparación a lo que nos estaban vendiendo hasta la fecha, ¿no? Es de repente lo más rescatable, así como también el tema de la libre importación para autoconsumo de combustible. Sin embargo, hay algunos temas que todavía no los consideran, ¿no? El tema del referéndum, yo creo que hay algunas preguntas que en realidad el Ejecutivo es el que tiene que sin necesidad de preguntarle a nadie, llevar adelante, ¿no? El tema de la subvención de combustible, en realidad no es el problema actualmente la subvención de combustible, al menos desde mi punto de vista. El problema es que faltan dólares para poder comprar los combustibles. Si el día de mañana decimos ya no hay subvención, ok, igual, ¿con qué vamos a comprar los combustibles? ¿Con bolivianos? Es con dólares. Entonces hay un problema de fondo de que piensa justamente a llevar a consulta seguramente, o escuchar propuestas de cómo activar una posible devaluación, que también es complicada, ¿no? La devaluación no es decir, bueno, desde mañana se libera el tipo de cambio, va a ser 8 o 9, ¿no? Sino que también tenés que tener un colchón de divisas para poder activar justamente una devaluación. Entonces, entre los puntos cuestionables es el tema de querer llevar o traspasar, ¿no? Trasladar sus responsabilidades o responsabilidades del Ejecutivo a una definición de la ciudadanía. Respecto a cuál es el fondo en el mensaje presidencial,
yo creo que ha sobrepuesto ya una agenda política sobre la agenda económica que era tan demandada y que obviamente todos los bolivianos, empresarios, ciudadanos a pie, ¿no? Estamos a la espera de que se solucione, ¿no? Esta situación, pero desde un punto de vista más técnico, podemos decir, yo planteo que en realidad lo que necesita Bolivia son medidas de estabilización. Necesitamos estabilizar la economía porque corregirla en el corto plazo va a ser imposible. Pero si no estabilizamos la economía del país, obviamente que vamos a estar cada vez más cerca de un precipicio que va a ser muy hondo, ¿no? Bien, acá ya sobre ese mismo tema con Cristian. Cristian, dice Jorge, primero estabilicemos la economía, después veamos qué hacer en lo inmediato, ¿no? Que se esperaban anuncios sobre el dólar, sobre todo los combustibles. Los hizo el presidente, pero también Jorge observa, primero, lo de la gasolina parece positivo, dice lo de mejorar la calidad. Hay otros que dicen aquí hay camuflado un mini gasolinazo. ¿Cuál es su criterio sobre ese tema puntual de la gasolina y sobre cómo, si lo urgente es estabilizar primero la economía? El detalle es de que no se está aprovechando el momento político que abrió el presidente para poder hacer reformas que sí pueden generar una mayor estabilidad dentro de la economía boliviana. Es decir, está bien en términos muy operativos el levantamiento de la subvención. Eso es algo, inclusive lo puede hacer el Ejecutivo sin ningún tipo de solicitud al Parlamento, etc. El detalle es de que se requieren reformas que sean mucho más fuertes en el país. El problema no es únicamente el tema del subsidio, sino que hay una serie de gastos gubernamentales que obligan a que el país se convierta en un infierno tributario, que no sea atractivo invertir en Bolivia, que el riesgo país sea cada vez más alto, que haya impresión inorgánica. Entonces, y eso viene de la mano de un Estado muy grande y que parte de la visión de país que ahora tiene... Perdón, Cristian, esas reformas estructurales, hacerla en un año que va a ser 100% casi electoral, difícil, ¿no? Es por eso de que al inicio le decía, se requiere una visión de Estado, una visión de estadista, perdón, de políticos que estén a la altura del momento histórico y que en vez de estar priorizando las cuestiones electorales, tengan incentivos de, por lo menos en el último periodo, en el último año que les queda, de resolver los problemas de fondo. En ello es una diferencia muy fuerte que se tiene que hacer, porque cuando Paz Estenssoro asume gobierno, lo hace en un momento muy complicado e implementa una serie de medidas que sí resolvieron los problemas de fondo de la economía boliviana, y fue un plan de estabilización. Ahí fue el 21060. Exactamente, y pero decía, no, Bolivia se nos muere, es inevitable hacer esto. pero fue claro, o sea, el mensaje fue claro, había que hacer un sacrificio muy fuerte, se requerían los acuerdos políticos necesarios, había gobernabilidad en el Parlamento gracias a esos acuerdos, y sobre todo había claridad sobre lo que se venía. Pero esa claridad vino de la mano con reformas que posteriormente fue el Código Tributario, la Ley del Banco Central, la modernización del Estado. Imagínense una serie de reformas que permitieron darle al país oxígeno para poder sobrevivir, ser atractivo, y bueno, lamentablemente la orientación ideológica del movimiento del socialismo nos ha llevado a esta situación, y ahora necesitamos más que nunca políticos que estén a la altura del momento histórico. Sí, bueno. Jorge, ¿qué piensas sobre eso? Un Víctor Paz Estenssoro que en su momento aplicó una medida de reforma estructural, 21060, para estabilizar la economía. Estamos más o menos necesitando algo así. ¿Qué significa estabilizar la economía? ¿Qué medidas se tienen que tomar para estabilizar la economía? Es lo que usted menciona como un planteamiento, más aún en un año donde lo que les va a interesar a los gobernantes y a sus opositores actuales es ganar la próxima elección, tal vez. Sí, justamente, Tufi, es uno de los argumentos por los que yo hablo de estabilizar la economía. Porque, como dice Cristian, necesitamos nosotros aplicar o cambiar o hacer cambios estructurales en nuestro Estado, es correcto. Pero esos cambios estructurales no los vamos a poder hacer en un año preelectoral, siendo franco, ¿no? O desde mi punto de vista. Sí. El tema es que si nosotros no confirmamos o no reafirmamos de que se puede estabilizar la economía, obviamente que vamos a continuar
en este grave problema que estamos. Y como te digo, estamos muy cerca del abismo y ahí sí que va a ser complicado. De repente, algunos dicen de una vez que se venga la crisis con todo para que se pueda hacer lo que se hizo el 86. Sin embargo, nosotros, y te hablo porque estamos charlando todos los días entre economistas, obviamente, para dar algunas propuestas que permitan al Estado estabilizar. ¿Cómo estabilizar la economía, querido Tufit? Nosotros planteamos que hay dos formas. Todo tiene que estar vinculado a lo que es un ajuste fiscal. Dos puntos de vista. Uno, hablar con el FMI para que nos dé un préstamo para poder engrosar lo que son las reservas. Para ello te va a pedir que hagas ajustes fiscales. O la otra es no acudir al Fondo Monetario Internacional y nosotros como Estado, o el gobierno en todo caso, ¿no?, haga este ajuste que permita, ¿no?, el tema de recomponer o reconstruir las reservas internacionales netas para poder estabilizar un tipo de cambio que está descontrolado actualmente y que obviamente está vinculado a todo el quehacer económico. Esto se puede lograr justamente con el tema de decisiones que son urgentes, el tema de las políticas respecto al abastecimiento de combustible. Yacimiento financieramente no tiene la capacidad para seguir comprando combustible. Entonces, el tema de trabajar con empresas importadoras que puedan hacer este trabajo sacaría de encima, solamente por decirte, 2.400 millones de dólares en un año. Entonces, de esta forma si es que importan los privados, diésel sacaría. Correcto. Porque en la medida de ayer, una de las medidas anunciadas ayer, Jorge, implica arancel cero, ¿no?, para las importaciones, ¿o no? ¿Eso ayuda? Sí. O en su efecto, que eso afecte también al yacimiento. Entonces, porque es pues sacar plata de un bolsillo para meter al otro, el tema de los impuestos que paga el yacimiento. Entonces solamente lo que hace es encarecer. Entonces tenés por un lado trabajar con empresas importadoras de combustible, que ellos sean los que vendan combustible, y sacás de lado, ¿no?, a lo que es yacimiento en la distribución o en la importación de ahora ahí el precio ahí el precio sí tendría que estar regulado también, que no suba gasolina ni el Hay diésel. una propuesta muy interesante de un colega, Jaime Balanza se llama, de hacer eficiente justamente la administración de yacimientos. Entonces, ahorita existen unos costos incurridos que se pueden mejorar. Entonces, el tema Tufi va por un lado de lo que se dice achicar el Estado. En realidad significaría, por decirte, que vamos dando al privado una relevancia más importante en el modelo. Por decirte, ya hablemos con Petrobras y Petrobras no venda el combustible. Y la forma de mantener el subsidio, en el pasado, ¿cómo se hacía? La diferencia, cuando existía subsidio, ¿no?, se las pagaba con títulos valores que se pueden comercializar en el mercado, ¿no? Esa es una idea que se la puede trabajar. Después, adicionalmente a eso, el tema de la capitalización de las empresas públicas, ¿no? El tema de las empresas deficitarias, hacer un análisis y obviamente dejar que el privado también intervenga, ¿no? Ahí estaríamos liberando una cantidad de millones de bolivianos, ¿no?, que el Estado anualmente tiene que soportar para poder mantener en funcionamiento a estas empresas. Podés hacerlas más eficientes, podés capitalizarlas y obviamente que ahí tenés un ahorro significativo. ¿En un año electoral se puede hacer eso así, Jorge? Sería como que el presidente asuma que su modelo tiene problemas y parece que no lo quiere asumir, ¿no? Lo que pasa es que el tema del modelo, la parte privada es la segunda parte más importante. Entonces no estaríamos saliendo, ¿no?, del modelo en realidad, porque sí vas a garantizar en cierta forma esa falta de ingresos. ¿Por qué decimos que tiene que ser un ajuste fiscal? Porque no solamente que mantenemos o incrementamos el gasto, sino que los ingresos van disminuyendo. Entonces, un análisis o propuesta desde el gasto y el ingreso te permitiría en cierta forma ser más eficiente, tal vez sin acudir, porque vos cuando hablas de esto, el gobierno, ¿qué te dice? Quieren que despidamos profesores y médicos, y es mentira, eso es lo que no se quiere.
podés ahorrar en otros aspectos que te permitan, en cierta forma, ¿no?, el tener una cantidad de dólares que puedan engrosar tus reservas. Digo yo, tal vez en un par de años, porque un año va a ser muy difícil, pero la cosa es que vamos reconstruyendo este tema de la capacidad fiscal. Bien. Y otro punto que es importante, por el lado del ingreso, por ejemplo, el tema de las exportaciones. Liberar las exportaciones, fomentar las exportaciones agroindustriales, ver de una vez el tema de biotecnología. Son cosas realizables, Tufi, si te das cuenta. Ya van 10 días de bloqueo con la biotecnología también, ¿no? 10 días de bloqueo y no se resuelve. Hoy se han cumplido, ¿no? Está bien. Entonces, eso, y otra forma, lo que necesitamos es ingresos. Como Estado necesitamos ingresos para no depender del tema tanto de lo que son los préstamos. Se puede, por ejemplo, pensar en una regularización impositiva a nivel nacional, ¿no? La mora, Tufi, en impuesto sobrepasa los 45.000 millones de bolivianos. Entonces, si vos planteás una regularización impositiva y que te pongas una meta de recaudar por lo menos 2.000 millones de dólares, eso te va a ayudar como Estado, o al Estado, querés decir, a poder, obviamente, tener un funcionamiento con una redistribución de ingresos, obviamente, a las diferentes entidades territoriales autónomas, que puedan sostener, como se dice, lo que es, por un lado, el tema de gasto corriente y por otro, el tema de inversión, ¿no? Que está duramente comprometido en alcaldías, gobernaciones y a nivel central también. Ahorro en gastos de propaganda. Entonces, se puede hacer, Tufi, este tema de verlo por el lado del gasto y el ingreso para no acudir de repente a un fondo monetario que sería la vía más rápida, ¿no? Pero bueno, no hay ahí mucho interés en hacerlo, ¿no? Sí, Jorge, correcto. Bueno, aquí hay ideas que está lanzando Jorge Acamine de cómo estabilizar la economía. La cosa es que las quieran escuchar y acordar, y ojalá que los encuentros que anuncian con los empresarios, sectores sociales, sirvan para encaminar algunas medidas de estabilización, que es lo urgente, concuerdo. Jorge, lo mismo le voy a preguntar y luego nos vamos a ir a una pausa para tratar un tema que es ya el censo, Santa Cruz, el referéndum, porque como que se ha movido un poco el piso de esta idea para quienes 6 días de paro hubo, ¿no?, en Santa Cruz. Sí. En su momento creo que muchos reclamamos algo de justo, que es la distribución de curules equitativamente en el país por población. Pero a ver, Cristian, antes de irnos a una pausa para hablar del referéndum que se plantea sobre curules, y Jorge ha sido parte de esa discusión activa, ¿no? Cristian, ¿qué medidas de estabilización? ¿Concuerda con algunas de las que plantea Jorge? ¿Qué está haciendo al respecto el gobierno? Ayer me decía un funcionario alto del gobierno, necesitamos 3.000 millones de dólares para solucionar esto. Me decía, así claramente la asumía, hay crisis, necesitamos 3.000 millones de dólares. 5.000 le dije yo, no 3.000 me dijo. ¿Qué piensa usted? Bueno, la verdad que coincido mucho con lo que menciona Jorge. Lo único que voy a diferir es en los tiempos, ¿no? Lamentablemente estamos para realizar reformas graduales, esas reformas debieron ocurrir por lo menos a inicios de año. Por lo menos, en un sentido de urgencia, como de dónde vamos a conseguir los recursos, de saquemos de acá, recortemos acá, de manera mucho más gradual. Y ya no estamos en una situación para poder implementar medidas graduales. Otra que es muy importante, que me parece es una propuesta que hizo Darío Monasterio, ¿no? Igual el economista cruceño, que él plantea de que se puede llegar a tener inclusive superávit fiscal, generando una concesión de la obra pública en todo el país. El detalle evidentemente implica de que se generen pausas en la obra pública a nivel nacional, ¿no? Pero y que sean los privados lo que sean los privados, tal cual como mire, y es algo que es parte muy importante del espíritu emprendedor y la visión económica en Santa Cruz. Porque acá, por ejemplo, tenemos 2 puentes sumamente importantes. Exacto. Se está por inaugurar uno en un año de trabajo. Claro, por el puente del Urubó. En septiembre. El segundo, sí. Y son 2 puentes que no le ha costado un peso a la administración pública central, ni tampoco a la departamental, tengo entendido, y a la municipal, ¿no? Salvo la ampliación que hubo. Pero es la iniciativa privada que puede generar obra pública, que puede generar diferentes espacios, prestar servicios. Pero si tiene dólares también, ¿no? Si tiene las condiciones, sí. Porque mire, Fundaempresa,
también fue una concesión privada durante Sí. 20 años y fue un servicio tremendamente interesante que llegó a tener un trámite por un día. El detalle pues es generar las condiciones y que se garanticen los derechos de propiedad para generar estas concesiones. Y lamentablemente, como le decía, estamos ya tarde para ello y en eso sí yo soy de más de la orientación de tener medidas de shock. Ya. Porque ya estamos muy tarde y hay Sí. mucha gente que está padeciendo de Ujú. pobreza extrema y alimentación ya casi nula. Medidas. Que nos den su opinión Jorge Camine y también Cristian Aramayo, ambos economistas de Santa Cruz, sobre este planteamiento del referéndum para plantear el asunto de los escaños. Jorge, ¿cómo lo ve? Ya hay reacciones. Johnny Fernández rechaza el referéndum para tal, el presidente cívico igual. No he escuchado una posición todavía definitiva de la gobernación, pero decía Mario Aguilera hoy que el referéndum más bien debería consultar si se debe de reducir o no el déficit, por ejemplo, o las empresas estatales. Pero este tema que nos interesa mucho, el referéndum de los curules, nos puede conflictuar, ya hay acá una desconfianza en relación a ese tema. ¿Qué piensa Jorge al respecto? Bueno, justamente te hacía un comentario previo, ¿no? Yo creo que están colocando una agenda mediática, política, justamente para que se deje hablar de los problemas de la economía. Desde mi punto de vista, es totalmente innecesario ese tipo de referéndum, porque la Constitución y las leyes son claras, Tufi. Ahora, han polemizado el ambiente, claro que sí, porque inclusive fue claro, el presidente fue claro al decir el por qué, digamos, ¿no? ¿Por qué a Santa Cruz no hay que darle más curules? Entonces, te das cuenta que por un lado nosotros reaccionamos como Santa Cruz y por otro lado hay departamentos que lo ven con buenos ojos, porque escucha, yo no voy a perder, están esperando que perder curules y con esto posiblemente, obviamente, se dé alguna situación de no tocarse. Entonces, por un lado vas a tener a departamentos que van a decir, nosotros no necesitamos porque la norma está clara, solamente hay que cumplirla, ¿no? Y hay los otros que van a querer justamente que se haga este referéndum para que se pueda definir. El referéndum en realidad también, otro punto de análisis, puede ser un arma de doble filo para el gobierno, ¿no? Lo que yo creo es que, como te digo, es solamente un poco de distraer la atención y es totalmente innecesario recursos que vamos a gastar, que no los tenemos, tiempo que va a perjudicar a lo que es el Tribunal Supremo Electoral, que tampoco no lo tienen, y obviamente pareciera que tenemos que definir, ¿no?, entre dos hermanos peleados para ver si es que el actual gobierno se puede o podría tomar una decisión sin tener una represalia por la otra mitad o por el otro lado del partido de gobierno. Sobre esos puntos es que se analiza esto, que yo fui totalmente innecesario el tema del referéndum, desde mi punto de vista. Bien. Cristian, por favor, para ir cerrando también este análisis, referéndum para la definición de curules, ¿qué piensa? Bueno, hay quienes dicen que van a plantear aumentar los curules parlamentarios para poder satisfacer a todos los departamentos. Claro, hay dos detalles. Uno es de que esta discusión implica la necesidad de que las partes vayan a cumplir lo que salga. ¿A qué voy? De que el incumplimiento de los acuerdos que se han dado de tipo políticos a nivel nacional ha sido venido a menos. Lamentablemente, desde el tema de la reelección, el tema del censo, el pacto fiscal, o sea, todos estos procesos políticos que implican una importancia enorme para el proceso de desarrollo del país y de la región, se han venido a menos porque el coste de cumplimiento de estos acuerdos es elevadísimo. Imagínense cuánto dinero se hubiera ahorrado simplemente si se respetara la Constitución en 2016. ¿Cuánto nos hubiéramos ahorrado si en 2019 se respetaran los resultados electorales? ¿Cuánto se hubiera ahorrado si se respetaran los datos reales que van a salir del censo? No habría necesidad siquiera coincido con Jorge, de que salga un referéndum, enviarlo a consulta pública. Simplemente se pide de que se cumpla lo acordado. Y lo acordado es ley. Entonces,
El problema de fondo es que tenemos un grado de desinstitucionalización tan alto que implica costes elevadísimos al cumplimiento de acuerdos y contratos. Y esto va a seguir así, lamentablemente, mientras el Poder Judicial no esté funcionando de manera independiente a los tiempos y formas políticas del país.